ha sido la mejor amiga y aliada de Wonder Woman? ¿Cómo ha cambiado a través de los años? Lo sé que estás pensando en la poderosa Donna Troy, o Cassie St. Mark, la intrépida Wonder Girl, o la amorosa Julia Capatellis, pero no. Iré más atrás, tan atrás que serán 80 años en el tiempo, hasta encontrar a la primera y mejor amiga de Wonder Woman. Y no estoy hablando de Steve Trevor, ni de Hipólita, ni de ninguna otra amazona. Sé que sabes de quién estoy hablando, lo he puesto en el título. Pero lo que pocos saben es que este personaje fue mucho más poderoso e inspirador que cualquier otro en los inicios de Wonder Woman. Una mujer pelirroja y a veces rubia, como cualquier otra, ¿o no? Sí, ella es la original Etta Candy, amante del chocolate y los caramelos. Soy Alex Santiago y esto es Oculto en Themyscira. El personaje fue concebido por el psicólogo creador original de Wonder Woman, William Moulton Marston, en Sensation Comics número 2 en 1941. En los siguientes cuadros, donde contaba que Diana Prince y Etta ya se conocían de antes. Esta es Etta Candy. Oh, nunca te había visto. Mi amiga Diana, la enfermera, me dijo que eras una joven muy delgada cuando te conoció en el hospital. Estaba tan demacrada cuando llegué al hospital. Me operaron de apendicitis y me cuidaron tan bien hasta que pudiera comer de todo. Y así hice. Diana fue tan dulce conmigo. Haría cualquier cosa por ella. Necesito tu ayuda para salvar al hombre que Diana ama. Si necesitas capturar hombres peligrosos, las chicas en la universidad estaremos encantadas de ayudar. ¡Guau, guau! Desde entonces se convirtió en un personaje tan divertido, gracioso y amada por sus lectores, que más adelante su autor tuvo que publicar su historia de fondo, que es muy simple en realidad, en las viñetas de un periódico de la época. Tal honor de estar en un periódico que solo poseían algunos personajes de los cómics, como Batman, Superman y por supuesto la famosa Wonder Woman. Pobre, no ha podido comer nada desde su apendectomía, un terrible caso de desnutrición. ¡Wow, wow! ¡Hurra, Wonder Woman! Pero los caramelos te matarán. Míreme, Doc, estoy muerta. La Mujer Maravilla me recetó este caramelo. Diana me los dio y me salvó. ¿Cómo es que describo a Etta como simple? Si ella me escuchara, seguro que me pateaba el trasero. Ella, como los principales personajes de Wonder Woman de la Edad de Oro, su vida cambia. Etta tenía una psicología llena de simbología con un gran trasfondo. Pero, ¿cómo inventa Marston a este personaje tan peculiar? Cuando Marston era profesor en la universidad, trabajó junto a la entonces alumna Olive Byrne, futura amante del profesor, sobre un proyecto de comportamiento en los juegos de poder utilizados en las hermandades femeninas de la época para explorar psicológicamente el dominio y el liderazgo en aquellas jóvenes mujeres. De esta manera, se dice que el personaje de Etta está inspirado en una amiga de Olive Byrne, la influyente Mary Sears, también estudiante de ciencias, que como Etta pertenecía a una hermandad. Mary Sears tenía fama de mandona, inteligente, graciosa y aficionada a los dulces, y siempre salía con expresiones relacionadas con los caramelos. De ahí vendría el apellido Candy y la afición del personaje por los dulces. Como curiosidad, y como ya sabes, la Universidad de Mujeres Holiday College, donde estudiaba Etta Candy, no existía en la realidad, pero lo que pocos saben es que es una mezcla entre el nombre Holloway y Holyoke, el apellido de la esposa de Marston, Elizabeth Holloway, y la universidad feminista donde Elizabeth estudió. Etta Candy aún posee otro paralelismo con la vida de Mary Sears, pero te lo contaré más adelante.
Marston sabía que el ideal físico de Wonder Woman o cualquier amazona tal vez era algo utópico, pero sus corazones y valentía podían ser admirados e imitados. Entonces se le ocurre la idea de inventar a Etta Candy y a la Holiday Girl de la hermandad ficticia Beta Lambda. Naturalmente, Etta era su líder. Sabía que Etta y sus amigas podían ser tan valientes e inteligentes como Wonder Woman, y que sus lectores de la época descubrieran que también podían ser la mejor versión de sí mismos, donde el límite no era el físico ni el género, sino su propia mente y las ganas y la voluntad. Y como no, ella conducía su propio auto llamado Esmeralda. Should the occasion arise. Etta Candy es increíble, y algunos de ustedes podrían decir que Etta Candy es una mujer bajita y poco atractiva. Si Etta Candy escuchara tus comentarios y los míos, estoy seguro que no le importaría una mierda lo que estemos pensando sobre su físico. Sí, ella es grande, muy grande, y está muy orgullosa de serlo. Además, posee un gran sentido del humor, que expresa con juegos de palabras que resultan sarcásticamente divertidos. Where do you think you're going? Incluso siendo un personaje secundario dentro de las historias de Wonder Woman, se convirtió en protagonista en un par de historias dentro del mismo cómics de Wonder Woman, donde Diana y los demás se convirtieron en personajes secundarios. También pudimos conocer un poco más de la vida personal de Etta después de la guerra. Resultó que tenía una familia. Su padre era Art Candy y su madre Sugar Candy. Vivían en el bar L Ranch, Texas, en el condado de Brazos, que servía de escenario para aventuras de vaqueros. Ella también poseía un hermano llamado Mint Candy, que sirvió como soldado en el ejército de los Estados Unidos. Además, si no te lo estabas imaginando, tenía un novio. Su nombre era Oscar Swellcutter. Me alegra que me los des, Oscar. Delicioso. Tiene buena pinta, ¿verdad? Etta, eres tan linda. No intentes enjabonarme suave. No creas que comerás de mi caja de dulces como te comes a las demás. ¿Te imaginas a estos dos montándoselo? Porque eso es lo que me he estado imaginando durante toda esta semana de edición del vídeo. Distracting. Naturalmente, Wonder Woman llevó a Etta a conocer a la Isla Paraíso, donde sus hermanas amazonas amaban a Etta. Y Etta no tuvo ningún problema para enfrentarse a ningún villano o criatura mitológica que por allí en la isla acechaba. Diana también estaba preocupada por la salud y el físico de Etta Candy por su afición a los dulces y a los caramelos. Y entre bromas y en serio hablan de ello. Veámoslo. Ya sabes, Etta, deberías reducir los dulces. Arruinará tu salud física. Nueces, querida, mi constitución tiene lugar para muchos arreglos. Pero Etta, si te engordas demasiado, no podrás atrapar a un hombre. ¿Quién quiere a uno? Cuando tienes un hombre y te aburres, no hay nada que puedas hacer con él. Pero con los caramelos es diferente, siempre te los puedes comer. Como ya ves, la apariencia de Etta era un contraste muy grande y muy alto en comparación con todas aquellas mujeres de cintura de avispa que se estaban representando en los cómics en aquella época. Pero Etta era una revolución en sí misma. Era una mujer líder, valiente, graciosa, heroica. No dependía de ningún hombre, que siempre estaba en el fragor de la pelea junto a su gran amiga Wonder Woman. Y sigue siendo a día de hoy una de las grandes creaciones de William Moulton Marston.
incluso en la Edad de Oro, Eta Candy descubre una fórmula de una píldora que la mantendría sana a ella y a todas sus amigas para luchar junto a Wonder Woman a lo largo de los años. Esos eran los planes de William Moulton Marston, pero como ya sabes, Marston muere prematuramente y efectivamente Wonder Woman pasa a manos de otros autores fuera del control de su ahora fallecido creador. Y tú me dirás con razón, pero si yo he visto a Eta Candy en la continuidad hasta hoy, ¿cómo es que dices que no es el mismo personaje? Entonces, ¿qué pasó? Además te preguntarás, ¿cómo siguen conectadas Mary Sears, la que inspiró a Marston para crear a Eta Candy, y la Eta Candy de la actualidad? En la próxima entrega te traigo la respuesta a esta cuestión y a muchas más cuestiones de nuestra increíble Eta Candy. ¿Y tú qué piensas de Eta Candy de la Edad de Oro? Déjalo en la caja de comentarios y gracias por estar con nosotros y disfrutar del maravilloso universo de Wonder Woman a través de los cómics. Recuerda que puedes encontrarme en Facebook e Instagram. Un gran abrazo y hasta la próxima. Soy Alex Santiago y esto es Un Punto en Temisquira.